Muy buenas noches, muy bienvenidos a La Azotea. Nos estaban echando de menos, no pasa nada, ya estamos aquí, Antonio. Aquí estamos, hoy con un director de cine que le roba tiempo al sueño para trabajar y hacer cosas, como por ejemplo, escribir o dirigir películas como su último proyecto, El amor en su lugar. Es una película que cuenta una historia a tiempo real. Y de este largometraje y de su última novela vamos a hablar hoy. Todos preparados para disfrutar de esta lección de cine que nos va a dar, porque sube a La Azotea hoy, Rodrigo Cortés. Bienvenido. Bien hallado. Muy buenas noches. Adelante. ¿Qué tal? Gracias por todo. Oye, A ti por venir, a ti por venir. Gracias por subirte a esta azotea. Lo primero de todo, ¿en qué andas? ¿En qué estás trabajando para este 2022, Rodrigo? En realidad solo creo en los proyectos cuando dejan de serlo. Creo que hablar de los proyectos, y más en un planeta en el que la memoria empieza a durar 30 minutos, no tiene mucho sentido. Ya hablamos no de películas, sino de trailers. Dentro de poco vamos a hacer las críticas previas a los contratos a los actores. Así que cuando haya algo hecho de lo que merezca la pena hablar, es cuando creo que es cuando toca hablar de ello. Bueno, ¿Supersticiones tú a lo mejor? No tiene nada que ver con la superstición. Tiene que ver con que toda película es una improbabilidad estadística. El estado natural de una película es que no exista. Y hace falta tal cantidad de energía para hacerla posible que diseminarla y perderla antes de tiempo no parece la mejor idea. bueno, nosotros tenemos información privilegiada sobre un proyecto que creemos que sí que tienes así como a corto plazo, que es venir a 13 a Classics con el gran José Luis García. Y queremos que nos digas si sí o si no, cuándo va a ser, porque estamos muy nerviosos. Sí, así es. Me ha tenido la amabilidad, José Luis, de invitarme a hablar de Los Vikingos, Uy, qué bien. de Richard Fleischer. Así que muy prontito estaremos aburriendo al personal diciendo lo que opinamos de ellos. Os veremos. Desde luego Muy que atentos. sí. Decíamos en la presentación, María y yo, que vamos a hablar de esta última película que estrenaste hace unos meses antes de Navidad, El amor en su lugar, que además parte de una historia real que sucede, bueno, el texto sucede en 1942, Segunda Guerra Mundial, un gueto en Varsovia. Es el texto de unos actores que interpretan esa obra de teatro que podemos ver también en tu película. ¿Cómo nace todo esto? ¿De qué manera llega a tus manos? Pues es efectivamente una especie de juego de muñecas rusas, porque el corazón de la película es una obra de teatro que se representó de verdad en el 42 en el gueto de Varsovia, en las circunstancias, como podéis imaginaros, más inconvenientes y más improbables. Claro, el gueto de Varsovia no era un campo de concentración. Tendemos a atribuir a los guetos la imaginería del campo de concentración. Vivían en condiciones muy duras, evidentemente, pero era una sociedad muy compleja, muy jerarquizada también. Había gente muy rica que tenía acceso a bienes de consumo como la carne, por ejemplo, y había gente extremadamente pobre que moría en mitad de la noche y no le importaba a nadie. Y la gente trataba de recordar que seguía viva, trataba de hacer lo que hacía. El que era zapatero trataba de seguir remendando, si es posible, zapatos, y el que era guitarrista trataba de tocar en un café. Y los actores trataban de seguir haciendo teatro. Así que efectivamente existió esta obra, que se llama algo así como El amor busca apartamento, que se representó con enorme éxito en lo más crudo del 42. Y era una obra que hablaba del propio gueto, pero lo hacía con chistes y con canciones y con bailes. Y aún así no se eludían temas como la enfermedad, la corrupción del Judenrat, la violencia de la policía judía, pero se reían, que es una cosa muy judía, se reían de su propia situación. Y hemos hecho una película que recrea lo que sucede en una noche de esas cualesquiera, cuando un grupo de actores tiene que representar esta obra mientras tiene que tomar una decisión a vida o muerte, una decisión moral profunda antes del toque de queda. ¿Y cómo ha sido para ti también rodarlo, meterte en esa historia, además de una manera como tan potente? Porque claro, estás recreando lo que ha pasado en una noche, a tiempo real, en esos momentos, pues que no hace falta decir que eran muy duros para quienes los estaban viviendo. Ha sido una dificultad para empezar estilística, porque había que manejar una especie de circo de 3 pistas que tiene que ver con el punto de vista. Todo sucede en tiempo real. No hay ningún tipo de elipsis, ni temporal, ni espacial. Así que empezamos, por ejemplo, con un plano secuencia de 12 minutos en que nuestro protagonista atraviesa el gueto completo, sin cortes, escapa de una cacería nazi, pasa un control alemán, huye entre las ruinas, atraviesa los mercados, hasta que entra en el teatro por la espalda. Recorremos todas las estancias donde se va a desarrollar la película, presentamos a todos los personajes y comenzamos la historia. Es una forma de decir, ahora sí. Y cuando empieza esa historia,
Es una historia que, aunque sucede en tiempo real, alterna constantemente puntos de vista, porque una cosa es lo que el espectador del teatro Femina ve o cree ver desde la platea, otra cosa es lo que de verdad sucede en escena, porque están tomando decisiones muy duras que tienen que tapar en el momento en que salen a interpretar, y otra cosa es lo que sucede entre cajas, o en las tripas del teatro, o en los camerinos. Así que los actores cambian de tono interpretativo constantemente. Están en una situación muy dura, sudorosa, profunda, y de repente salen a escena y llega el lenguaje exuberante y la canción y llegar a la última fila hasta que vuelven entre cajas y se les borra la sonrisa y vuelven con su historia. La película, fíjate, estabas hablando de ese plano secuencia con el que comienza, me parece magistral que en 13 minutos pases por esa situación tan complicada que están viviendo los personajes. Me gustaría que explicaras cómo se graba algo tan complejo como eso. Porque claro, o sea, los actores, coordinar todo, actores, técnicos, el propio tú, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo habéis hecho? No saldrá la primera. No sale a la primera, no. Son muchos ensayos. Lo primero es concebirlo, que siempre es la parte más compleja en el fondo. Primero es concebir algo que tenga sentido y que lo requiera, porque no se trata de hacer un plano virtuoso porque sí. En este caso decidimos comenzar con ese plano secuencia para generar una sensación física en primera persona, para convertir la película en una experiencia sensorial, para que el público viviera con la protagonista todo aquello, sin domesticarlo, en primera persona. Y después decides qué quieres que se vea, no cómo se hace aún, sino qué quieres que se vea. En este caso nos metíamos en jardines, porque empezamos con una grúa que comienza en el cielo de Varsovia y que se convierte, sin saber cómo, una vez entra en ese hormiguero que es el gueto, en una Steadicam, que se convierte sin cortes y que, sin que entiendas muy bien cómo, en un cámara car cuando se sube al rickshaw, al carrito este de pedales, que se convierte en cámara al hombro, y luego decides cómo se hace. Y luego te vas a Alemania, que es donde lo hicimos en los estudios Babelsberg, y empiezas a ensayar, primero solo con la actriz, luego con los actores más importantes. Más elementos. Claro, poco a poco vas metiendo más elementos. Cuando los actores principales ya están organizados, empiezas a meter los extras, que son varios cientos además. Y cuando por fin lo tienes todo, es cuando sabes que tienes media hora para hacerlo, porque solo podíamos rodar en la última media hora del día, porque la película transcurre en enero del 42, pero se rodó en verano. Así que solamente la última media hora del día nos daba una luz creíble para el invierno. Así que teníamos, una vez ensayado todo eso, 3 balas para que las cosas salieran. Y luego, claro, hemos visto que al final de la peli, en los agradecimientos, aparece Scorsese. Sí. ¿Esto tiene que ver con este plano secuencia? ¿No? Tiene que ver con muchas cosas. Scorsese es seguramente la razón por la que hago cine. Evidentemente no le conocía personalmente, pero a la vez es mi maestro en muchas maneras, en la distancia y sin que él nunca lo supiera. Y tiene que ver también con que es una de las primeras personas que vio la película acabada. Nos conocimos cuando vino a recibir el premio Princesa de Asturias en Oviedo y iniciamos una relación que para mí significa mucho porque cerraba un círculo muy amplio que empezó con 14 años cuando fui a ver una película de Villar que se llamaba El color del dinero. Y me contaba que él salió de su casa durante la pandemia, cuando por fin permitieron salir por primera vez para ver la película en su productora. Y estuvimos hablando un par de horas y, en fin, fue mágico. No voy a reproducir lo que hablamos, pero... Algo. Pero escucharle a él hablar de la película con ese afecto, con esa admiración, escucharle a él hablar del montaje de la película, a él, que es el mejor director-montador de la historia, escucharle a él detectar en la película las raíces de Lubitsch, de Billy Wilder, porque él es, además de un genio del cine, es un gran maestro en todos los sentidos, es su magisterio también, es un profundo conocedor del mundo del cine y rastreaba cada una de las piedrecitas que había ido diseminando en el camino. Estamos viendo algunas imágenes, yo creo, de planos secuencias de distintos directores que podemos encontrar. Este es el de Scorsese, sí, claro, justo. En el Copacabana de Bucelas, de uno de los nuestros. Pero yo creo que es una de las cosas más difíciles que hay en el cine, sobre todo por lo que contabas, ¿no? De esa coordinación entre actores, directores, técnicos y demás, ¿no? Sí, es un baile, es una coreografía. Probablemente en estas imágenes que estamos viendo ahora de Sedemal es cuando nació la disciplina olímpica de abrir las películas con plano secuencia, que también usó muchas veces Brian De Palma o el húngaro Béla Tarr o tantos otros. Y lo complicado siempre es esa coreografía, porque además detrás de una cámara siempre hay un equipo de 50 personas. Y cuando estás girando con la cámara, esa gente no puede estar ahí, o tiene que agacharse y después levantarse, o esconderse detrás de un mueble y luego aparecer.
En fin, si alguien ve cómo se rueda uno de estos planos secuencias, lo que ve es un circo. Ve un circo que en la pantalla no se ve así, se mantiene la emoción, pero fuera de la pantalla es un baile entre el cámara, el microfonista, el que lleva el cable, el maquinista que se asegura de que el Steadicam no se mate, los actores... Oye, ¿y a qué toma salió? ¿A la primera o tuviste que hacer más? Que va, nunca. No, es imposible que salga a la primera. Hubo un día de, obviamente, ensayo y posiblemente salió a la 30 y pico. Tanto, Madre mía. Sí, varias de estas eran ensayos, porque luego en realidad de rodaje eficiente con la luz en su sitio había para 3 tomas nada más y se usó la última. Madre mía, o sea, la última, la vencida. Tremendo, Claro. tremendo. Oye, vamos a seguir hablando de cine, tenemos muchas cosas que preguntarte, pero tenemos una sección que se llama Tres a Raya, donde los protagonistas y las preguntas no las hacemos ni María ni yo. Tenemos a compañeros A nuestros, grandes compañeros y grandes personas que conoces seguro, y que son los que te van a hacer las preguntas de nuestro Tres a Raya. Vamos allá. ¿Y quién es el primero en preguntar? Me parece que es alguien a quien queremos mucho y que de cine se lo sabe absolutamente todo. Manuel Velasco. Hola, Rodrigo. Todos sabemos que te mueves muy bien en superproducciones internacionales en inglés. A mí me gustaría saber, cuando diriges a los actores, ¿realmente qué idioma empleas? ¿Les diriges tú dominando bien el idioma o tienes un traductor? Porque me parece complicadísimo y maravilloso cómo lo haces. No, hablo inglés afortunadamente y puedo hablar con ellos en inglés. También me preocupaba en la primera película, en Barry, cuando hice Buried. No estaba seguro de estar a la altura porque además necesitabas un nivel de matiz, no es comprar algo en una tienda y asegurarte de que sales con la lata que quieres y no la otra, sino que tienes que llegar a un nivel de precisión con colores y matices que no es tan sencillo. Enseguida descubrí, sin embargo, que hay mucho más que la palabra, que hay algo que aportas con tu actitud, por lo visto, y incluso con tu lenguaje gestual y con tu expresión que llega. Pero no, mi dominio del inglés, afortunadamente, es suficiente para hablar con ellos. Menos mal. ¿Dónde aprendiste? ¿Cuándo aprendiste? Pues de pequeño, cuando tu madre te apunta a clases particulares... En Salamanca. En Salamanca, efectivamente. Y aprendes a decir I am, you are, he is. Y el verbo to do. Y el verbo to do y to have. Y descubres que ser y estar no lo tienen en otros países y dices, pues esto es bastante útil, diferenciar el ser y el estar. Luego empecé a ir a campamentos de inglés, me acuerdo, en verano, que se producían en Asturias, una playa muy, muy bonita cerca de Llanes. Y después empecé a viajar, simplemente. Y eso es el eterno también. debate, eso Claro. de salir fuera para perfeccionarlo, ¿no? ¿Ya? Es usarlo. En realidad la única forma de aprender algo es necesitándolo. Sí, Es realmente cierto. sí. Segunda pregunta, que viene de la mano de mi compañero Jimeno de Cadena 100. Vamos a ver qué se le ha ocurrido, porque... Madre mía, es que tengo alma de director, vaya traveling, vaya tiro de cámara, vaya zooms que hago, vaya todo. Sí, estoy en un ascensor, en el ascensor de 13, querido Rodrigo, famosísimo ascensor en esta casa, es mi hábitat natural, estar aquí metido. Y yo quería preguntarte si a ti un ascensor de este tipo, de los primeros que se hicieron en Madrid, te inspiraría para hacer una saga de películas que dan como claustrofobia. Así en la línea de Enterrado, no sé cómo lo ves. O sea, el ascensor, aquí todo el día metido. O puedes hacer una saga también de cosas que dan mucha pereza, como que venga un vecino y te empieza a preguntar cosas. O una saga de... ¿Pero qué te voy a decir yo? Tía, es tu trabajo, ¿sabes? Haz lo que quieras. ¿Te ha dado ideas? No sé si me atrevería a hacer una peli en un ascensor como ese, pues en un coñazo, ¿no? Ya no, hay ya espacio. no es estar en el ascensor, es cómo se abren, cómo se cierran, alguien grita porque no has cerrado bien, se abren para adentro, hasta que alguien te dice que no, que se desplazan, después de haber estado un rato empujando. Por otro lado, eso te da un buen prólogo. Eso te ha pasado, ¿no? Te ha pasado, yo creo, lo describes. Claro. Sí, he decidido subir por las escaleras porque me compensa subir 7 pisos antes que parecer un memo tratando de empujar una cosa que es corrediza. Pues nada. Pero en fin, el atrapamiento, el confinamiento, siempre es un buen punto de arranque porque desnuda al personaje y lo deja frente a sí mismo y aún así con retos. Lo que es complicado es rodar, claro, encontrar formas de que eso no se convierta en una especie de pieza para museos de alguien así. Pero me lo voy a plantear. Pues mira, y además es que lo que estabas diciendo viene al caso de lo que va a preguntar la gran Lucía Crespo.
Hola, Rodrigo. Bueno, en cada película te propones retos técnicos cinematográficos, desde rodar en un ataúd y no salir de ahí toda la película, hasta esta última, por ejemplo, un plano secuencia de arranque de 15 minutos. Yo tengo mucha intriga. ¿Cuál es tu próximo reto? Cuéntanos. En realidad no te planteas nada como retos, es decir, en cierto sentido sí, porque tratas de convertir todo en un desafío hasta cierto punto. Tratas de que te dé un poco de miedo hacer lo que vas a hacer. Si no te da un poco de miedo, si tienes la sensación de que sabes hacerlo, entonces hay una oportunidad de que salgas de allí más listo de lo que entras. Y si tienes la sensación de que ya sabes hacerlo, probablemente te vas a repetir y te vas a aburrir. Pero nada parte del desafío per se, sino que encuentras una manera interesante de rodarlo y sobre todo tratas de atender a las necesidades narrativas y de servir a través de ellas al estilo. El estilo no puede estar por encima de las cosas, pero tampoco está por debajo. Si algo aprendí de Scorsese precisamente es que el qué es el cómo y el cómo es el qué. Son indisociables. Qué bonito. Qué bonito, de verdad. Ya decía yo que íbamos a aprender mucho de cine esta noche con Sí, no, pero Rodrigo, te lo puedes aplicar en la vida también. Desde ¿no? luego, es el extensible. camino, Sí, a sí, tu camino. Siempre se habla de eso, ¿no? De fondo y forma o fondo. Y el fondo configura la forma y la forma determina el fondo. Sí, no se puede... Otra de las cosas que te ha traído a la azotea hoy, aparte de esta película que estamos conociendo aquí contigo, es también esa novela que desde hace unos meses está en la calle, Los años extraordinarios, que claro, ha sido como una de las sorpresas de este verano pasado. No sé si tú te esperabas ese éxito. No, uno ya no sabe qué sentir. Cada vez que algo te va bien, todo el mundo lo convierte en una sorpresa. Y dices, ¿qué pasa? Es como cuando le dices a alguien, a una mujer que está guapa y dice, me lo dices sorprendido. Dices, sí, es verdad, es verdad. Pero a la vez, después de decir esto, yo fui el primer sorprendido. Esa es la realidad, porque es una novela que no atiende precisamente a las convenciones del mercado. Si vemos el top 10 en cualquier librería, pues se mueve entre el thriller y la autoayuda y un tipo de literatura que todos conocemos bien y que funciona por razones muy naturales. Pero la novela es muy insensata y es muy literaria, no tiene nada que ver con el thriller. Es una novela en la que cualquier cosa es posible, desde la llegada del mar a Salamanca a una pelea a puñetazo limpio con una monja salesiana en mitad de la calle, al traslado de la ciudad de París al otro lado del Sena, los coches impulsados por el pensamiento o la apertura de un taller de estropear cosas. Y además con una vocación que tiene mucho que ver con lo que somos, con nuestra tradición absurda, desde Quevedo acá, pasando por Cunqueiro y por Azcona y por Mendoza y por Valle y por quien se te pueda ocurrir. Así que cuando se convirtió efectivamente en un éxito, nadie sabía explicarlo. Yo fui el primer sorprendido, pero los editores fueron los segundos. Claro, es todo tan imaginario. Pues eso, lo que estabas diciendo, la llegada del mar a Salamanca. Pues hombre, pues te lo tienes que imaginar. Claro, tú realmente dices, es que yo era el más sorprendido, pero ¿qué pensabas? O sea, tú dijiste, ¿esto me lo van a comprar? ¿Esto va a gustar? ¿O solamente me puede gustar a mí? Yo no pensaba nada, literalmente, porque es una novela escrita sin propósito. Nunca supe lo que iba a pasar cuando me sentaba delante del teclado. Cuando empecé a escribir un día, casi para mi sorpresa, porque no había tomado la decisión, nací el 18 de octubre de 1902, que es la primera frase que arranca el libro, no sabía quién estaba hablando. Lo descubrí en la línea 7. Del mismo modo que cuando escribí, eso sucedió años antes de la llegada del mar a Salamanca, es cuando supe que llegaría el mar a Salamanca y que debería dedicarle un capítulo. Pero nunca supe qué iba a suceder. Pero entonces tú sueles hacer eso de ponerte a escribir sin saber lo que va a pasar, sin saber lo que vas a escribir, simplemente dejando que las ideas nazcan y salgan solas. Es como una especie de... escritura automática casi, ¿no? Sí. Nunca de forma tan radical como aquí. Es decir, a veces he escrito incluso con escaletas muy tasadas. Pero incluso cuando sucede eso siempre me mantengo muy abierto al accidente. Tienes las banderas en la carretera, pero no sabes exactamente lo que va a pasar entre bandera y bandera. Pero en este caso, de forma radical, no sabía nada. Nada. No sabía qué iba a hacer Jaime, no sabía cómo era Jaime, lo fui descubriendo por el camino. No sabía si se iba a quedar 7 años en una habitación o iba a empezar a levitar o a recorrer el mundo entero, incluidos los continentes inventados, en los siguientes 2 años. Lo descubría cada día. Poco a poco. No es exactamente escritura automática, pero sí acogía cualquier idea, por irracional que fuera su origen, y cualquier imagen, brotara de donde brotara, las acogía deportivamente y las modelaba. Es un poco, y es muy bonito, pero es un poco como lo podría hacer un niño. Sí, hay mucho de eso.
Hay mucho de eso, incluso con esa dislocación del pensamiento del niño que no acaba de ordenar todavía sus pensamientos y para quien todo es democrático. Y hay algo de eso, de hecho, en el carácter de Fanjul, alguien que vive entre la indiferencia y el pasmo las cosas y que como mínimo tiene dos grandes características, entre otras más irritantes, que son que no juzga y que no se queja. También, de todas formas, dices que lo has hecho así de esta forma tan libre, porque de esta forma no tienes que documentarse, que no sé si es una de las cosas más complicadas y difíciles a la hora de ponerte a escribir, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Sí, fue un plan perfecto para mi pereza, que no funcionó. Pero a priori era perfecto, porque si me inventaba el mundo, me inventaba quién reinaba, qué país entraba en guerra con cuál y no tenía que documentarme. Luego descubrí que tenía que trabajar mucho para darle verosimilitud a todo aquello. Pero a cambio no tenía que ceñirme a la realidad, ni siquiera a las leyes físicas de las cosas. Por eso nuestro personaje puede hablar con fantasmas, eso sí, en condiciones muy concretas, siempre por la izquierda, entre luces, por el rabillo del ojo. O, en fin, los de Alicante declaran la guerra al resto de mis paisanos, cuidado, ¿eh? Ah, sí, tú eres de esos sanguinarios. Soy de Alicante, no sé si sanguinario, pero bueno. En la novela sois sanguinarios. Sois un pueblo sanguinario. Vaya. Con afán de conquista. Nos está diciendo Marcos Casado, que es muy, muy cinéfilo, que te pongamos ahora mismo de tu novela surrealista, te vamos a poner unas escenas que es surrealista también. Y a ver si tú sabes cómo acaba esto. Exacto. Vamos allá. Vamos a ver. ¿Cómo empieza y cómo acaba? Vemos a unos hombres subiendo una palmera, una especie de palmera, ¿no?, de árbol. Salta, yo digo ¿Qué que va a salta. pasar ahí? ¿Cómo finaliza esta escena, Rodrigo? ¿Cómo terminaría o cómo la terminarías tú? Yo creo que No está sé cómo la salta. terminaría, pero apago el cerebro y decido que cuando llega a la cima de donde quiera que esté, se lanza con su cuerda, su cuerda se desenrolla y justo cuando va a tocar el suelo, la cuerda hace tope y no se mata por la mínima, pero espero que como mínimo se descoyunte. Bueno, María, vamos a ver cómo finaliza esta escena, a ver si coincide qué con lo que ha pasa. dicho Rodrigo. Lo vemos. O sea que la conocías. Me avergüenzo de no haber sabido decir algo, porque en el fondo es lo lógico. Lo lógico es subirse a una palmera y ser propulsado, Catapulta. crear una Está claro. formación de tortuga y llegar al otro lado. Es normal, es lo normal. ¿Sería una película para Classics esta? Sí, claro, es ya un clásico, sin ninguna duda, del que desconocemos el título, pero por nuestra torpeza. Oye, Rodrigo, y cuando, hablando un poco de todo, cuando vuelves a Salamanca y llegas tú, es que conquistas las Américas, conquistas ¿Ah, sí? desde luego España, has trabajado con Uma Thurman, con Ryan Reynolds, no lo sé, con tantísima gente. ¿Qué te dice a ti la gente, tus amigos de toda la vida? Me piden la hora. No, los de toda la vida no me dicen mucho, porque son los de toda la vida. Entonces saben que soy un pringado de la calle San Justo. Los que no lo saben son los que no son tus amigos de toda la vida. Pero la gente es respetuosa en general. La gente no se acerca con especiales soflamas y cuando lo hace siempre es de forma muy respetuosa y cariñosa. Ya sé que nadie es profeta en su tierra, pero siempre me he encontrado bien en Salamanca y cuando he tenido firmas de libros o presentaciones, siempre he sentido que la ciudad me acogía con inmerecido cariño. Merecido, cariño. merecido. Oye, ha sido genial que te subieras este rato con nosotros en la azotea. La verdad que yo te esperaba, te imaginaba de otra forma. Me vas a permitir, eres un cachondo, Rodrigo. O sea, ¿Ah, sí? me has caído genial. O sea, eres muy divertido, de verdad. Pues tú esperabas que era un Me típico esperaba un tío más gilipollas. serio, claro. Hombre, es un director de cine internacional, pues es que, claro, hay que guardar un poquito las formas, pero es que eres muy divertido. Pues me alegro mucho de que te lo parezca. Ahora te hago unas cucamonas muy graciosas con naranjas, ya verás. Oye, gracias por haber venido, de verdad, Rodrigo. Un ¿eh? enorme placer. Gracias por invitarme. Gracias, Es un Rodrigo. orgullo para todos los españoles tener gente como tú, en serio. Sí. ¿no? Sí, es verdad, nos gusta. ¿Qué le Qué vamos a bien. hacer? Gracias en nombre de la nación.